Dicen que los misiles en el Caribe eran para detener las drogas. Mentira. Pero necesitan violencia para dominar a Colombia y América Latina. La política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a los Estados Unidos. La política antidrogas es para dominar los pueblos del sur en general. Trump lanza misiles sobre lanchas desarmadas de migrantes y los acusa de narcotraficantes y terroristas cuando los narcotraficantes viven en Nueva York y en Miami y guardan sus enormes fortunas en los bancos más grandes del mundo y no viven en Bogotá, ni en Caracas, ni en el Caribe, ni en Gaza, sino que viven en Miami y son vecinos del presidente de los Estados Unidos. Viven donde hay lujo, no pobreza. Pero los misiles los tiran donde hay pobreza y no donde hay lujo. Mentira que el Tren de Aragua es terrorista. Solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo. La migración no es sino el producto del bloqueo a los países más pobres, como Irak o Irán o Cuba o Venezuela. El bloqueo económico no es más que un genocidio. La migración no es más sino la consecuencia de las guerras y las invasiones por el petróleo desatadas por Estados Unidos y la Europa de la OTAN. Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a este programa especial donde estaremos analizando por qué ahora Colombia está en la mira. Y pudiésemos comenzar diciendo que Colombia está en la mira desde precisamente este momento. El discurso del presidente Gustavo Petro en la ONU dio un salto totalmente, dio un giro totalmente en las relaciones de Estados Unidos y Colombia. ¿Y por qué dio un giro? Por tres elementos importantes. Uno, por la denuncia que hiciera el presidente Gustavo Petro en la sede de la ONU del bombardeo ilegítimo que está haciendo Estados Unidos en aguas del Mar Caribe, trayendo el caos a una región que ha sido catalogada, que se ha autoproclamado y que ha mantenido durante años una territorialidad de paz en todo el planeta. Un segundo elemento, haber denunciado las violaciones a los derechos humanos y el atentado y la agresión constante a Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y un tercer elemento, y no menos importante, la contribución de Estados Unidos al genocidio ocurrido en Gaza. Tres elementos importantes que marcaron un punto de inflexión y un quiebre en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Luego de esta participación en la ONU, el presidente Gustavo Petro participó en una manifestación que había en favor del pueblo de Palestina y en ese lugar el presidente Petro habló con la dignidad que se le habla al mundo ante un genocidio que ocurría frente a las cámaras a nivel mundial y donde el presidente Petro llamaba a los pueblos del mundo a organizarse en defensa real de lo que es el pueblo de Palestina, que sufría hasta ese momento un genocidio por parte del gobierno sionista de Israel, patrocinado por supuesto por Estados Unidos. Pero además de ello, siguieron las denuncias del presidente Petro con respecto a lo que ha sido el despliegue de las fuerzas militares de Estados Unidos en el Caribe y que se sospechaba hasta ese momento, porque habían acusado que todas las lanchas que supuestamente habían destruido o que habían destruido, todas iban de Venezuela. Sin embargo, ocurrió un elemento bastante importante que fue denunciado en su momento por Holman Morris, quien es un periodista colombiano, quien detalló y reveló ante Colombia y el mundo que no era esa narrativa que se había construido, no eran venezolanos los que iban en esa lancha que destruyó a Estados Unidos, eran colombianos. Veamos. Sí, muy buenas tardes. En efecto, Bogotá, lamentable noticia de última hora que tiene que ver exactamente con el bombardeo que llevó a cabo el ejército norteamericano a la segunda lancha que informaron hacia el 16 de septiembre el gobierno Trump. En las imágenes y en el informe que ustedes van a ver a continuación de la CBS, se señala de una lancha que fue bombardeada el 16 de septiembre aparentemente con cocaína y otras sustancias. Vean lo que dijo el informe y vean lo que dijo el presidente Donald Trump en ese momento.
presidente planea entregar pruebas de que este era un bote narcoterrorista que se dirigía hacia los Estados Unidos? Pues sí, teníamos pruebas. Lo único que tienen que hacer es mirar la carga que se ha salpicado alrededor del océano. Bolsas grandes de cocaína y fentanilo por todas partes. El video de esa lancha bombardeada es del 15 de septiembre. Sale a los medios y los medios como CBS y otros medios en el mundo la publican el 16 de septiembre. Pero aquí la noticia, la información que ha obtenido RTBC Noticias, el Sistema Nacional de Medios Públicos, es que esa lancha era colombiana y que por lo menos, al menos uno de los muertos allí era un ciudadano colombiano de nombre Alejandro Carranza, pescador, toda la vida pescador, de aproximadamente 40 años. Con ese video, con esa denuncia, se rompió la narrativa que había creado Estados Unidos con respecto a lo que ellos justificaban como su movilización en aguas del Caribe, que supuestamente iban a combatir el narcotráfico venezolano. Sin embargo, no era así. Era una lancha colombiana tripulada por una persona que nada tiene que ver con cárteles de la droga, porque se ha repetido por más de una ocasión que más del 87% de la droga que llega a Estados Unidos sale por el Pacífico. Sin embargo, ellos justifican ese movimiento hacia el Mar Caribe diciendo que iban a perseguir los cárteles de la droga. Sin embargo, ya se comienzan a levantar las voces de las personas inocentes que han sido víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales de Estados Unidos en el Mar Caribe, que nada tienen que ver con el derecho internacional. Luego de que saliera esta denuncia, que se hiciera pública esta denuncia, el presidente Gustavo Petro utilizó su red social Twitter o X para escribir lo siguiente, y lo vamos a colocar para ustedes en pantalla. Él decía lo siguiente: funcionarios del gobierno de Estados Unidos han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y su actividad diaria era pescar. La lancha colombiana estaba a la deriva con la señal de avería puesta al tener un motor arriba. Esperamos las explicaciones del gobierno de los Estados Unidos. Luego que el presidente Gustavo Petro escribiera y hiciera pública esta denuncia pidiendo formalmente una explicación por parte del gobierno de los Estados Unidos del por qué el ataque a este pescador colombiano, de una manera soberbia, como se ha caracterizado, el presidente Donald Trump reaccionó a través de su propia red social, porque saben ustedes que él en su soberbia se creó su propia red social. Escribía lo siguiente, lo vamos a colocar para ustedes en pantalla. Vean ustedes la forma de un jefe de Estado, del jefe de Estado de Estados Unidos, de responderle a otro mandatario. El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de droga, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido en el mayor negocio de Colombia por mucho, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo. A partir de hoy, estos pagos o cualquier otra forma de pago o subsidio ya no se realizarán a Colombia. El propósito de esta producción de droga es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos. Petro es un líder poco reconocido y muy impopular, con una actitud fresca hacia Estados Unidos. Debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará y no será bien recibido. Gracias por su atención en este asunto, presidente Donald Trump. La arrogancia está presente en la forma de hablar y de responder del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque primero acusa al presidente Petro de ser el líder del narcotráfico. Segundo, envía una amenaza no solamente al presidente Gustavo Petro, está enviando una amenaza al pueblo de Colombia al decirlo de forma abierta que él va a ir directamente por esos campos donde se produce la hoja de coca o donde se procesa este tipo de sustancias para destruirlos ellos mismos y que no será bien recibido. No solamente está amenazando a un mandatario, está amenazando a todo un pueblo y está amenazando a toda la región, que es lo mismo que ha venido haciendo con Venezuela, no se diferencia en nada. Al recibir esta respuesta, el presidente Petro utilizó nuevamente su red social X para responderle de la siguiente manera. Lo colocamos en pantalla de inmediato para compartirlo con ustedes. La respuesta que diera el presidente Gustavo Petro a el presidente Donald Trump a través de su red social X. Veamos de inmediato. Le decía así: señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con usted. Al contrario, ha querido mucho su cultura, pero usted es grosero e ignorante con Colombia.
Léase como si lo hizo su encargado de negocios en Colombia, 100 años de soledad, y le aseguro que algo aprenderá de la soledad. Yo no hago business como usted. Yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad. El mayor de todos, la vida, puesta en peligro por su petróleo. Si yo no soy un negociante, pues mucho menos narcotraficante. En mi corazón no hay codicias. Nunca puede entenderme con la codicia. Un mafioso es un ser humano que condensa lo mejor del capitalismo, la codicia, y yo soy lo contrario, un amante de la vida y por tanto un guerrero milenario de la vida. La codicia nos huye porque la vida es más poderosa. Lo irónico de este tuit del presidente o esta publicación del presidente Gustavo Petro es que la descripción que él hace de una persona supuestamente llegada al narcotráfico se parece más al perfil de quienes gobiernan en los Estados Unidos a quienes gobiernan de este lado del planeta. Porque si algo caracteriza al capitalismo es la codicia. Y como le dice el presidente Gustavo Petro, se acusa de narcotraficante o de narcotráfico a este lado del planeta. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con los que distribuyen la droga en Estados Unidos? ¿Qué ocurre con las personas que manejan el negocio en Estados Unidos? ¿Cómo es que América Latina, Colombia, Venezuela y toda la región deporta capos de narcotráfico a Estados Unidos, pero nunca vemos una noticia donde Estados Unidos haya detenido a un narcotraficante, a un capo de los cárteles que hacen vida allá y que hacen una gran distribución de droga, porque saben ustedes que el país que más consume droga es Estados Unidos? Sin embargo, como lo han denunciado, el cartel está allá, en el norte. Pero es que el presidente Trump no se quedó solamente con eso. En su arrogancia, luego de haber acusado en la red social al presidente Petro de ser líder del narcotráfico, se atrevió a decir lo siguiente. Those cartels are running those countries, okay? And that includes Colombia. Colombia is a drug den. It's a drug den, and it has been for a long time. You got a lousy leader over there right now, bad guy, a thug. But they make cocaine at levels that we've never seen before, and they sell it back into this, and they're not going to get away with it much longer. We're not going to put up with it much longer. Vean ustedes las declaraciones del presidente Donald Trump. Arrogante, de alguna forma desafiante, como lo caracterizan a él, y tratando, como siempre, de humillar a los pueblos de Latinoamérica. Y sobre todo el presidente Gustavo Petro, que se ha plantado firme ante la postura de Estados Unidos contra Colombia y también contra Venezuela. Lo decía el presidente Petro, aquí no se está defendiendo un nombre, aquí no se está defendiendo una sola causa, se está defendiendo la paz de la patria grande, la paz de América del Sur. Y hoy también hablando de otros temas, porque así de diversa, como es Venezuela, es diversa la comunicación y también es diversa la escena geopolítica que se maneja en la actualidad. Para hablar un poco de lo que es este vuelco que ha tenido Colombia y Estados Unidos, una cosa que parece mentira. Hace 2 meses atrás, este no era el escenario que tenía Gustavo Petro, ni tampoco era el escenario de Estados Unidos. Era una cosa totalmente diferente. Sin embargo, esa postura del presidente Petro, ese canto o esa voz de dignidad que ha tenido en los últimos días, le ha causado ya al día de hoy ser sancionado en la famosa lista Clinton por parte de Donald Trump. ¿Qué te parece a ti ese escenario que se dibuja en este momento? Bueno, muy buenas noches a todos los que nos sintonizan a través del Canal 8. Muchas gracias, Laudelino, por la invitación. Y bueno, yo diría como una frase que decía el presidente Mao Zedong a principios de siglo, que decía que todo bajo el cielo es un caos, las condiciones son interesantes. Yo creo que si de algo de positivo tiene toda esta coyuntura tan difícil que estamos viviendo en toda la región, es precisamente poder nuevamente voltear nuestros ojos hacia Colombia, hacia la Colombia en lucha, y mirar que es un pueblo que en su diversidad también es un pueblo en lucha, también es un pueblo con diversas banderas que hoy se están levantando y que hoy precisamente levantan esas banderas del bolivarianismo y del proyecto histórico, el programa histórico y de asuntos fundacionales no resueltos desde nuestras independencias. Nosotros estamos viendo, Laudelino, un presidente Petro que es expresión
y síntesis precisamente de ese pueblo en lucha. No es cualquier cosa que esto esté pasando en Colombia. Tenemos que recordar, señores televidentes, Laudelino, que Colombia había sido reducida. Esa Colombia que tiene una historia tan rica, una historia tan intensa de lucha, que es hermana siamés nuestra en ese parto histórico que nos permitió nacer como república, es precisamente por esas oligarquías herederas, directas, de esas históricas oligarquías antibolivarianas, repito, precisamente que vienen desde los inicios de las repúblicas latinoamericanas, había sido reducida y convertida técnicamente en una base norteamericana, en una base gringa. En esa manera tan pedagógica que el presidente Petro, no solamente tan contundente, sino tan pedagógica de explicar el nivel al que habían convertido, o el que habían convertido el poderío desde Washington a Colombia, nos explica, por ejemplo, cómo hasta, imagínate, o sea, que la elocuencia que esto implica o lo que esto expresa, hasta la Guardia Presidencial, hasta la seguridad presidencial era controlada desde la Embajada de Estados Unidos. Sí, es increíble. Yo me sorprendí realmente cuando el presidente Gustavo Petro en unas declaraciones decía, nos dejaron hasta sin armas, nos quitaron las armas que teníamos en el Palacio de Nariño, eran totalmente de Estados Unidos y se las llevaron. Y eso también habla mucho de la dependencia, porque históricamente nunca yo, que tengo años revisando la política colombiana, yo nunca había visto o no recuerdo haber visto un episodio de la historia política colombiana donde tuviesen este impasse con Estados Unidos. ¿Hay algún precedente de este tipo de hechos? No, bueno, yo repito, Laudelino, que o sea, Colombia es un pueblo en lucha. Nosotros nos enseñaron en ese papel de las oligarquías, de separarnos, de distanciar a los dos pueblos, de ver a los colombianos como unos santanderistas, como unos traidores, sin detenernos a mirar todo el infinito movimiento de lucha, de disputa. Fíjate que hay un pasaje que a mí me gusta citar mucho a propósito de Gabriel García Márquez, ¿no? Que es como el titán. Ojo, y que lo prohibieron en Estados Unidos. Que está prohibido. O sea, me quedé sorprendido también con eso. Si prohibieron que leyeran a García Márquez y 100 años de soledad en Estados Unidos, eso es la locura. Pero fíjate una cosa, muy bueno tu comentario, Laudelino, porque fíjate que esos que hoy nos hablan, que se autodenominan o autodefinen como libertarios, es decir, que en nombre de la libertad y la democracia se están proscribiendo libros como en pleno medioevo. A ese oscurantismo, esos que hoy pretenden ser el mundo al revés, aquella frase o aquella tesis tan definitoria que nos decía Eduardo Galeano, estos son los supremacistas. Estos supremacistas, herederos legítimos de la lucha anticomunista, herederos legítimos después de la lucha antiterrorista, hoy en una supuesta lucha de narcotráfico y en nombre, o contra el narcotráfico y en nombre de la libertad y la democracia, se está prohibiendo hasta esa cumbre de la literatura universal, que son 100 años de soledad. Pero yo quiero citar otra obra de Gabriel García Márquez, que es El general en su laberinto, donde de una manera novelada, pero con un gran respaldo histórico, Gabriel García Márquez cita los últimos días del Libertador, ¿no? Y a mí, una cosa que, eso lo leí cuando era muy joven, ¿no? Pero una frase que me impactó fue cuando José Palacios, que es como que dialoga en toda esa obra con Bolívar, le informa al Libertador que ha sido asesinado en Berruecos, Antonio José de Sucre. Entonces, dice el Libertador, dice, habrá guerra en Colombia. Hay un punto y aparte del autor, y entonces dice, sería la primera de las 47 guerras civiles que ha vivido Colombia. Es decir, que desde el asesinato de Antonio José de Sucre, Colombia no ha dejado de estar en guerra, y dominada precisamente por todas estas oligarquías que después, amparadas por el imperialismo norteamericano, convirtieron en una base gringa. Habría que recordar, por ejemplo, cómo se intentó establecer ahí 7 bases militares que después se impidieron de manera, se declararon inconstitucionales, pero hay quienes dicen que toda Colombia ya técnicamente era una base norteamericana. Mira, y Laudelino, no sé, lo de los tiempos en televisión, pero una cosa muy importante para quienes piden invasión o citan aquellos eufemismos de la operación quirúrgica, de que solo va a ser contra el presidente Nicolás Maduro y bla, 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 lo que significa la presencia militar
y de las corporaciones gringas en un territorio de un país, de un pueblo. Fíjate que de dónde viene el presidente Petro, desde ser senador, precisamente una de las denuncias con las que más se hincó en el año 2015, por ejemplo, es un informe como a través de las academias que sacaron a la luz las academias colombianas, como desde el año 2003 hasta el año 2007, 53 niñas, estamos hablando para que veamos el horror, 53 niñas colombianas, en su mayoría campesinas indígenas, fueron abusadas sexualmente por militares y contratistas gringos, que además constitucionalmente o por ley la justicia colombiana estaba impedido de juzgarlo en su propio territorio. Y no solo con esto, el abuso sexual, sino que ellos grabaron y difundieron a través de redes de pornografía, a través de redes sociales, este horror. Eso significa, creo que eso, como nada, expresa lo que significa una invasión, lo que significa la presencia militar gringa en un territorio latinoamericano. Y también nos habla del nivel de entreguismo que han tenido los mandatarios colombianos en los últimos años, que prácticamente han entregado el territorio a la fuerza estadounidense. Y sabes que algo que también me llamó mucho la atención del presidente Petro es esa convocatoria que hiciera el día de ayer. Ayer abarrotó la Plaza Bolívar de Bogotá. Miles de manifestantes, miles de personas acompañaron ayer al presidente Gustavo Petro, quien de una forma muy digna dio un discurso histórico. Lo escuchamos ayer, lo presenciamos juntos aquí en Venezolana de Televisión y yo después lo comentaba con otros compañeros. Creo que es uno de los discursos más impactantes que he escuchado del presidente Gustavo Petro y en el cual explicaba algunos detalles y entre ellos explicaba el por qué Estados Unidos lo sancionaba y por qué lo había incluido en la lista Clinton. Vamos a recordar parte o reponer parte de lo que fue ese discurso del presidente Gustavo Petro el día de ayer. Si logran vencer este gobierno, si logran arrodillar este gobierno, si logran silenciar mi voz, si logran silenciar la bandera que hemos levantado, y yo me atrevo a decir, nosotros no nos arrodillamos. Nosotros no vamos a dar un paso atrás. Me decía aquí un congresista bastante corto en ideas de los Estados Unidos, en español, Jiménez se llama, que ahora sí iba a entender porque me metieron en la lista de los FAC, que había que cambiar de posición. Y yo le estaba contestando, aún no le he mandado la respuesta. Yo nunca he cedido a propuestas mafiosas. Para mí, ese tipo de actitudes no son más sino la expresión típica de la mafia colombiana durmiendo en Miami con sus aliados de la extrema derecha en la Florida, tratando de arrodillar un presidente porque no le van a dejar hacer negocios en los Estados Unidos o quizás en ninguna parte del mundo. Pero si yo no he hecho negocios nunca, no tengo $1 en los Estados Unidos, no hay ninguna cuenta que congelarme. La dignidad no tiene precio. La dignidad no tiene precio y es lo que está demostrando el presidente Gustavo Petro, que lo dice ahí abiertamente. Lo chantajearon para que cambiara su posición a cambio de no incluirlo en la lista Clinton. Interesante postura porque además entonces nos habla de ese nivel de lealtad hacia, no solamente hacia un pueblo, sino hacia una causa. Silvestre, te pregunto, ¿qué lectura le das tú a este discurso del presidente Petro y sobre todo esta parte? A mí me llamó mucho la atención esto de, me llamaron, me dijeron que como que bájele 2 al tono y seguimos bien y si no, pues ya tú sabes lo que te va a pasar. Claro, Laudelino, lo que veníamos comentando no era como la tradición, era como, este es el primer gobierno de izquierda, es decir, el primer gobierno diferente en más de 200 años de historia republicana. Si algo, por ejemplo, tiene como signo la República Colombiana, es que han gobernado exactamente lo mismo y no lo estamos diciendo en sentido figurado. Si nosotros miramos los últimos presidentes de los últimos 60 años, pues miramos que sus abuelos y sus tatarabuelos también fueron presidentes. Son nombres que se repiten, los Pastrana,
Por ejemplo, Andrés Pastrana, su abuelo fue presidente, Vargas Lleras, o sea, Santos, por ejemplo, fíjate Santos que su familia es dueña de un periódico, de un medio de comunicación que viene desde la mismísima colonia. Entonces estamos viendo que hoy es la primera voz disidente que se atreve a tener una postura digna y verdaderamente honesta con el pueblo colombiano. Es decir, que no funcione ese mecanismo que desde la embajada norteamericana se levante un teléfono y se den órdenes cual si fuera un virrey al que se tiene gobernado desde Washington. Y yo decía, o sea, porque para entender al presidente Petro, el presidente Petro, yo repito, Laudelino, es síntesis o es expresión de un pueblo que ha estado en lucha, de un pueblo que ha estado sometido a los peores crímenes, o sea, porque la izquierda, recordemos por ejemplo que la izquierda viene de ser casi exterminada como un proyecto político desde el año 84 hasta los años 90, en lo que se conoció como la Unión Patriótica, donde hay más de 6.300, 6.400 asesinados, incluyendo 2 candidatos presidenciales, congresistas, más de 70 alcaldes y concejales, y la desaparición como parte de la represión política de esa derecha que hoy pretende dar lecciones de democracia, repito, porque son los mismos. O sea, si nosotros configuramos, fíjate una cosa, Laudelino, el fenómeno del paramilitarismo, que no es un fenómeno aislado, o sea, el paramilitarismo, para entenderlo de manera metodológica, de manera pedagógica, son bandas de ultraderecha, bandas armadas de ultraderecha. Patrocinadas por Uribe. Claro, o sea, pero Uribe es un paramilitar, o sea, es una expresión paramilitar, pero son bandas armadas de la ultraderecha para la represión política en la Colombia profunda. ¿Y quiénes son los que entrenan y por eso la barbarie que cometen estas fuerzas en el campo colombiano? Son nada más y nada menos que desde el Estado de Israel. O sea, para ver todo en su conjunto. Es el Estado, los grupos contratistas de seguridad, las que en los años 70, en el principio de los 80, están entrenando, y de ahí la barbarie que no logramos dimensionar nosotros desde aquí, desde Venezuela, porque tiene como símbolos, por ejemplo, las motosierras con las que se cortaban y se desaparecían campesinos en el campo colombiano. Entonces, de ahí viene el presidente Petro. Yo creo que, yo repito, o sea, si de algo positivo, yo lo quiero resaltar en esta entrevista, Laudelino, tiene todas estas situaciones, que nosotros miremos y comencemos a comprender a Colombia como un pueblo que no ha dejado de luchar. O sea, hay 3 elementos históricos que a nosotros nos diferencian de Colombia. En algún otro programa lo profundizaremos, pero si desde ese asesinato de Sucre, en ese primer crimen paramilitar de la historia, que es el asesinato de Sucre en Marruecos, Colombia no ha dejado de estar en disputa y no ha dejado de tener un pueblo en lucha y no ha dejado de tener un pueblo que se reivindica y se reconoce en el bolivarianismo y en el programa político que Bolívar tenía para las nacientes repúblicas latinoamericanas. Y si hablamos de unión de los pueblos, Silvestre, y si hablamos de lo que es la fuerza que nos une, es importante también aquí colocar en el análisis lo que dijera el presidente Nicolás Maduro, porque desde hace días, desde que comenzó la agresión hacia Colombia y hacia el mandatario colombiano, el presidente Nicolás Maduro ha sido muy reiterativo en cada una de sus actividades al hablar de cómo Venezuela y Colombia están unidas ahora hacia un mismo enemigo histórico. Es decir, antes era Venezuela contra un enemigo, ahora ese enemigo se ha volteado y ha colocado también a Colombia en la mira, y esta ha sido la postura del presidente Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo. Colombia y Venezuela, hermanas siamesas, unidos en la fortuna, en el riesgo y en la oportunidad, unidos para siempre en Simón Bolívar. Bolívar el Padre nos une porque somos sus hijos. Colombianos, colombianas, escuchad mi voz. Venezolanos, venezolanas, escuchad mi voz. Unión, unión, unión para conquistar la paz y construir la prosperidad, siempre juntos, como un solo pueblo. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Bolívar! Al hablar de Bolívar hablamos de Colombia, hablamos de Venezuela, hablamos de la unión de los pueblos. Silvestre, ¿qué importancia tiene en este momento no solamente la unión hacia una misma causa, la unión de los pueblos? ¿Qué importancia tiene en este momento esa reconfiguración de arroparnos todos bajo ese mismo color que tenemos en estos mapas que están acá? Nos une el tricolor, los mismos colores la bandera, pero también nos une nuestra partida de nacimiento, la de ambos pueblos, es la partida de nacimiento dejada por el libertador Simón Bolívar. Bueno, creo que de manera muy pedagógica lo decía el presidente Nicolás Maduro, lo decíamos iniciando también esta entrevista, somos hermanos siameses. Nada
nunca ha pasado nada ya que no repercuta aquí y viceversa, pero en este momento creo que más que nunca estamos unidos en un mismo destino histórico y no tenemos otra opción que unirnos. La importancia frente a toda esta reacción de los poderes hegemónicos continentales es la solidaridad de los pueblos, la unión de los pueblos como mecanismo y como antídoto frente a estas amenazas y a estas agresiones. Y fíjate algo, tú señalabas la hermosura de la movilización de ayer, que capaz en mi respuesta se me perdió, pues que yo quería resaltar primero la diversidad de un pueblo que está en lucha, que por cierto el pacto histórico, que es el frente político de Petro, va mañana a elecciones en las que elegirán un nuevo candidato que irá a al Frente Amplio, que es una opción muchísimo más amplia, en elecciones en marzo. Pero quería señalar que también capaz y pasó por debajo de la mesa dentro de ese mar de cosas, de noticias, de todo lo que acontece, que un día parece una semana o un mes. Pero el pasado sábado, justo hace 8 días, hoy el 18 de octubre, una movilización también hacia la Embajada de los Estados Unidos. Sobre todo protagonizada por indígenas, un sector muy fuerte en la Colombia rural, en la Colombia profunda, que llegó a Bogotá a manifestarse en solidaridad con Venezuela. Y hay muchísimo movimiento en Venezuela, así como mucho movimiento que capaz lo conocemos poco, pero se me ocurre ahora el Movimiento Continental Bolivariano, el Congreso Bolivariano de los Pueblos, o la histórica solidaridad que ha tenido, por ejemplo, los hermanos en la Coordinadora Simón Bolívar con lo que pasa en Colombia, que han sido unos constantes de mantener la solidaridad, denunciar cada uno de los asesinados, de los desaparecidos que ha habido en Colombia. Entonces yo creo que este momento, yo quiero insistir, Laudelino, si este momento tiene algo interesante es nosotros reconocernos en esa necesidad común de articularnos, de unirnos, de saber que nuestro destino es en común, que frente a eso que históricamente diseñaron estrategias y mecanismos para separarnos, para distanciarnos, no tenemos otra opción o otro chance sino de derrotarlo y de nosotros unificarnos en ese proyecto común que es nuestro proyecto histórico bolivariano, que es de donde venimos y de donde nacimos, ¿no? Además de eso, ayer el presidente Gustavo Petro hacía referencia a algo muy interesante. Él decía, bueno, si a nosotros nos están llevando a romper relaciones, yo voy a buscar otras alianzas. Pero hay algo interesante que decía el presidente Gustavo Petro y es, ¿quién está detrás de llevar hacia Colombia hacia una ruptura de relaciones? Vamos a escuchar lo que denunció el presidente Gustavo Petro el día de ayer. La Junta del Narcotráfico quiere que se rompan las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Y lo está logrando. Su influencia en los políticos colombianos que van a suplicar a la extrema derecha de los Estados Unidos hoy con mucha fuerza, lamentablemente, está logrando la ruptura de las alianzas que se habían construido para perseguir el narcotráfico en el mundo. Yo construiré otras alianzas, me apoyaré en otras fuerzas, no cederé en la lucha por lograr que en Colombia el Estado colombiano no le pertenezca a los Ñeñes, a los Carlos Castaño, a los Pablo Escobar, como siempre perteneció, sino que le pertenezca al pueblo de Colombia. Ajá, dos elementos que quiero colocar en el tapete, Silvestre. Uno, el presidente Gustavo Petro habla de una junta del narcotráfico que estaría detrás de todos estos movimientos para llevar una ruptura de relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Y otro elemento, el presidente Gustavo Petro no se queda de brazos cruzados. Él habla de buscar otras alianzas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hacia dónde puede dirigirse el presidente Gustavo Petro y qué vuelco pudiera darle entonces ahora la relación de Colombia con otras naciones? Claro, fíjate, mira, creo que el presidente, yo repito, que ha sido bastante, no solo contundente, sino bastante pedagógico en explicar cuál es la esencia de todo lo que está pasando frente a toda esta coyuntura y de las fuerzas fácticas que gobiernan en Colombia, pero que son expresiones de esas fuerzas fácticas continentales. Y nosotros decíamos de esa tesis de Eduardo Galeano del mundo al revés, cómo nos hablan de democracia los antidemocráticos, cómo nos hablan de libertad los antilibertarios.
y aquí nos están hablando de que van a luchar contra el narcotráfico precisamente los narcotraficantes. O sea, sí, por ejemplo, creo que el presidente Petro, desde ese histórico discurso de la ONU el 25 de septiembre, ha sido bastante pedagógico en explicar que precisamente han sido los aliados de Estados Unidos los que han gobernado, que desde el principio de los 90, finales de los 80, han sido precisamente expresión del narcotráfico. Heredero directo de Pablo Escobar y de todos los hermanos Castaño es el carnicero de Uribe, autor de las motosierras asesinas y de los falsos positivos, ¿no? O sea, es como la expresión acabada del narcotráfico en eso que en Colombia se conoce como la parapolítica o la narcoparapolítica. Y como un pichón menos inteligente, menos audaz, es el que vimos lo que vimos en el puente. No, y que hace días Goudreau Jordan Goudreau volvía a ratificar de cómo todo lo que fue ese movimiento de la Operación Gedeón fue con total apoyo de Iván Duque, lo ratificaba ese día. Iván Duque permitió que llegaran las armas, permitió que se traficaran las armas a través de Colombia, permitió los campos de entrenamiento, es decir, un presidente que se prestó para atentar contra la vida y contra otro territorio. Y basados en toda esa infraestructura paramilitar. Creo que en algún otro momento, en otro programa profundizaremos, pero habría que ver, nosotros remontarnos incluso hasta lo que significó Daktari, ¿no? El caso Daktari en Venezuela y toda la penetración, o sea, la penetración paramilitar o nosotros como objetivo del narcoparamilitarismo, o sea, hoy que nos acusan a nosotros de narcotraficantes, precisamente las víctimas desde el inicio del proyecto de la Revolución Bolivariana y la llegada del presidente Chávez, las víctimas del narcoparamilitarismo hemos sido nosotros precisamente. Eso en primer lugar. ¿Y las alianzas? En tu segunda pregunta, creo que es muy importante, creo que el mundo se está reconfigurando en ese parto doloroso, en eso que decía la canción de Silvio Rodríguez, la era está pariendo un corazón. El mundo está cambiando, se está reconfigurando, se está construyendo muchísimos otros polos y en esa gran disputa creo que se configuran estas alianzas que habla el presidente Petro y bueno, eso que hoy intenta que como un bravucón, como un tipo, como un gorila bravucón, habla un tipo con complejos de Nerón, bueno, diría yo más de Calígula que de Nerón, pero con complejos de Nerón, que es el emperador gringo. Creo que precisamente más que fortaleza expresa es la debilidad frente a ese desmoronamiento de la hegemonía gringa en el sistema mundo. Hay algo que estamos conversando ahorita fuera de cámara y me gustaría tu análisis al respecto. El presidente Gustavo Petro, en las últimas presentaciones, alocuciones que ha tenido el público, ha utilizado un elemento que ha pasado desapercibido quizás por muchos, pero yo lo tomo como un elemento que para mí tiene significado. Y es el tema del uso de la bandera del decreto de guerra-muerte. Él lo ha usado como un pin en el traje. Y en las últimas manifestaciones, y de hecho ayer en la tribuna donde él estaba, detrás de él habían personas que tenían esa bandera de guerra-muerte. ¿Qué significado tiene? ¿Qué simbolismo le estamos dando, se le está dando a esa bandera en este momento histórico? Qué buena pregunta, Laudelino. Y tú sabes que yo creo que, bueno, que el devenir es muy violento y tantas cosas que pasan. Fíjate que me parece que es muy aguda tu vista para darte cuenta de eso. Creo que valdría mucho la pena detenernos a analizar toda la semiótica y toda la simbología que hay pasando ahorita en las manifestaciones colombianas, donde está apareciendo muchísimo la bandera de guerra-muerte. Acuérdate que todo lo que significa para nosotros el de españoles y canarios, ¿no? Y americanos con la libertad aún siendo culpables. Bueno, es parte de que nosotros fuimos un ejército en común. O sea, habría que ver la gran gesta o cómo se agigantó nuestro José Antonio Anzoátegui en Boyacá, o cómo nosotros como un mismo ejército cruzamos las cumbres andinas para darle la libertad al Perú, ¿no? Y cómo llegamos a las fronteras argentinas siendo un mismo ejército de descalzos campesinos. Y después las fuerzas comuneras en Colombia en esas grandes disputas por hacerse un horizonte en común y libertario. Me parece muy bueno, pero tú sabes que dentro de esas banderas que aparecen en las manifestaciones colombianas, también me resalto en una entrevista que tuvo, no recuerdo ahora el periodista, pero 2 días antes de la manifestación de ayer. Es un periodista de Univisión, coronel. Exacto, el presidente Petro que señalaba, decía, yo no soy santanderista, nunca lo he sido, yo soy bolivariano. Y vuelve a traer al tapete esa gran disputa histórica, pues nosotros decimos los colombianos santanderistas, nosotros los bolivarianos,
habría que ver, los bolivarianos fueron derrotados en su momento en Colombia y también fueron derrotados por una traición a equipo. O sea, la expresión santanderista es un país... es el país colombiano. Es un país aquí cooptado por las oligarquías y rendido. Y los mismos intereses. Y vendido y la cosiata en Valencia, que logran separar ese gran proyecto que es la Gran Colombia. Entonces, a mí me parece que traer... porque es un proyecto, yo repito, o sea, alguien pudiese decir que son trasnochados, que el bolivarianismo ya pasó. No, o sea, los asuntos fundacionales no resueltos de nuestra república aún están presentes, aún están en disputa y los bolivarianos hoy nos ubicamos desde una posición estratégica de victoria y queremos es vencer. Nunca más una traición, lo repite mucho el presidente Nicolás Maduro y los bolivarianos creo que como frase o como titular hoy volvemos a estar en escena tanto en Colombia como en Venezuela o pudiésemos decir a ambos lados de la frontera. Hay algo también que no quiero dejar que se nos quede fuera del análisis, es otro elemento, otro detalle que colocaba ayer el presidente Gustavo Petro en su análisis, es cuando él hablaba de no silenciarlo, de no silenciar su voz y además hace un llamado a la solidaridad mundial con todo lo que está ocurriendo en este momento en esta parte del planeta. Vamos a escuchar lo que dice el presidente Gustavo Petro. Demando a la humanidad solidaridad con Latinoamérica y con el Caribe. Muchos presidentes latinoamericanos se silencian, le temen a la subida de los aranceles con que los amenazan. Presidentes bajo amenaza, como intentan poner al presidente de Colombia bajo amenaza ponen a la gente libre los mafiosos, pero la gente libre a pesar de la amenaza no se silencia y no se deja arrodillar. Pido a la humanidad en este momento la solidaridad máxima con los pueblos del Caribe, que el mar Caribe, el que trajo huracanes de libertad, sea un espacio de paz, de rebeldía quizás, de pensamiento, de arte. Siempre he creído que la Florencia italiana y su renacimiento volverá a haber otro renacimiento del arte, pero ya no será en Italia, sino en el Caribe de Colombia, donde nació Gabriel García Márquez. Ese es un discurso con poesía, con prosa, con verso silvestre y habla un elemento muy importante del presidente Gustavo Petro. Mientras otros presidentes se han arrodillado y han cedido a la presión de Estados Unidos, él se ha mantenido firme. ¿Cómo hacer entonces esa lectura de lo que depara o lo que necesita en este momento la patria grande para hacer frente a este enemigo? Sí, Laudelino, mira, yo creo que la dignidad infinita con la que el presidente Petro está actuando ahorita pasará para la historia. Es un momento sencillamente histórico. Yo sé que puede parecer una frase, pero estamos en presencia de un momento histórico. El discurso del 25 de septiembre en la ONU, pues creo que pasará, así como el discurso del Che tras el triunfo de la revolución cubana, el de Fidel y el histórico huele a azufre. O sea, además el llamado a la solidaridad y a la conformación de brigadas internacionales en defensa de Palestina. Creo que la historiografía, tanto política como social del futuro, hablará del presidente Petro por esta postura de... Fíjate que la consigna de ellos en campaña, que era que en voz de Francia Márquez decía hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Pues la dignidad en Colombia se está volviendo cotidiana. Nos parece rara por esa cooptación que tenía Colombia y cómo habían convertido a Colombia en una especie de base norteamericana, como un apéndice de la embajada gringa. Pero hoy la dignidad en Colombia se está haciendo costumbre. Y fíjate que también el presidente Petro está denunciando, lo reitera, denuncia que me quieren silenciar. O sea, sí, que nadie piense que eso es una exageración. Ya hemos dicho de dónde viene la izquierda colombiana. Además, en ese mismo discurso que escuchábamos ayer, el presidente señala como un exterminio que suma más de 700.000 personas desde los hechos del 9 de abril del 48 con el Bogotazo, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el levantamiento de las repúblicas campesinas y todo el surgimiento de las insurgencias en Colombia. O sea, como una oligarquía que no ha dudado ni en un minuto de aplicar sus políticas de exterminio, sus políticas genocidas contra una opción diferente. Entonces, esa que asesina. Fíjate, yo recuerdo, Laudelino, si me permites, no sé cuánto tiempo tenemos, pero yo recuerdo, yo vengo del activismo estudiantil, del movimiento estudiantil de la UCB, y nosotros viajamos en Colombia en los años 2011, 2012, y nos sorprendía un movimiento estudiantil muy combativo,
muy movilizado en ese momento contra los intentos de privatización de la educación universitaria en Colombia. Bueno, esos hermanos tenían gente desaparecida, arrancada de las aulas. Yo recuerdo, por ejemplo, en la Universidad del Valle del Cauca, que es en Cali, que cuando uno entraba a esa universidad decía 11 en el 11, porque era el año 2011, y significaba que el campus universitario había sido allanado 11 veces. De ahí se viene. Sin embargo, estamos viendo un pueblo de pie, un pueblo digno, un pueblo con dignidad infinita, haciendo y creyendo que la dignidad sí se puede hacer costumbre. Dignidad se puede hacer costumbre y un elemento con el que me quedo. Y lo dijo el presidente, yo recuerdo, nunca voy a olvidar esa frase del presidente aquel 5 de marzo. Hemos vencido el maleficio de la traición. De la traición. Y creo que si algo nos queda en estos años es que no se ha traicionado. No se ha traicionado un proyecto histórico, no se ha traicionado el proyecto histórico de Bolívar, no se ha traicionado la memoria del comandante Chávez y no se va a traicionar o no se seguirá traicionando como ha sido costumbre en estas tierras, como había sido costumbre en estas tierras, las ideas libertarias de Bolívar, de Chávez, de Zamora y de esos grandes hombres que nos dejaron un legado y que está en nuestra responsabilidad hoy en día, así como es un momento histórico para los mandatarios, es un momento histórico también para los pueblos. Gracias, Silvestre, por acompañarnos el día de hoy. Creo que se nos quedó corto el tiempo. Tengo rápido para decir, mira, que nosotros en la universidad gritábamos una frase hace años que decía: Colombia mañana será bolivariana. Colombia está siendo bolivariana, nunca más una traición, nunca más Santander. Bolívar vive y lo estamos viendo en las calles de Colombia hoy en día. Así es. Bueno, ¿qué más hermosa forma de despedir que recordando, como siempre, al padre de la patria, Simón Bolívar, que nos une y que nos unió al firmar la partida de nacimiento de estas dos banderas que ustedes ven aquí. Colombia y Venezuela unidas por un tricolor, ahora en la mira del tío Sam. Pero, como siempre lo hemos dicho, nosotros venceremos. Será hasta la próxima. Gracias por la sintonía.